Bueno, el tema de esta mañana se llama permaneciendo hasta el final. Este tema está basado en un principio que es muy importante en la vida. Todos queremos crecer, todos queremos subir, todos queremos cada día alcanzar un mejor nivel en todas las áreas de nuestra vida, pero lo más importante no solo es subir, lo importante es mantenerse y llegar hasta el final. ¿Cuántos sabemos eso? O sea, y la vida cristiana tiene exactamente el mismo punto. En la palabra se usan ejemplos, por ejemplo, como la carrera. Si usted ve, por ejemplo, una maratón, claro que es importante salir, el arranque, etcétera, pero lo más importante es poderse mantener hasta el final. De hecho, muchas veces una competencia de estas se define en los últimos 5 o 6 kilómetros y es donde han sabido mantenerse hasta el final. De eso se trata. Y vamos a ver por qué en la vida de Pablo estoy hablando de una carrera. Hay muchas cosas en la vida, por ejemplo, la Escritura nos habla de mantener un buen nombre. Y dice, hay una escritura en el libro de Eclesiastés que es muy interesante. Dice que como las moscas hacen heder el perfume, igual una pequeña locura puede echar a perder a un hombre sabio. Fíjense que eso es tremendo, porque en cualquier momento de nuestra vida, como le digo, es bueno crecer, subir, llegar a cierto nivel, pero en cualquier momento pueden haber situaciones que destruyan todo ese trabajo de haber crecido. Y por eso vamos a hablar hoy de un personaje bíblico que las tenía todas y las echó a perder todas. Voy a hablar del rey Salomón. Y es muy importante porque el rey Salomón nos enseña con la experiencia de su vida que no solo basta ser sabio, no solo basta ser exitoso y tenerlo todo, sino lo más importante es guardar la fidelidad a Dios hasta el final, que fue donde él falló. Amén. Ese es el tema de esta mañana. En Eclesiastés capítulo 11 verso 6 está un versículo, tal vez lo han oído un poco, pero va a ser la clave de nuestro mensaje. Dice, por la mañana siembra tu semilla y a la tarde no dejes reposar tu mano. Uno de los grandes problemas de todo esto es cuando la gente se siente ya satisfecha, cuando la gente ya llegó a un punto y empiezan a decaer en su dedicación. Ese es el punto de esto. La semana pasada hablábamos del peligro de acomodarse. Esta es como una continuación bajo una perspectiva un poquito distinta. La semana pasada en el peligro de acomodarse hablábamos cómo la gente, cuando está bien, cuando todo está tranquilo, lo que primero que empieza a hacer es a decaer muchas veces en su relación con Dios. O sea, como todo está tan bien, ya no ora, ya no busca al Señor, ya deja hasta a veces la lectura de la palabra, etcétera, y cuando viene algún problema, la gente inmediatamente empieza como a reaccionar. Eso fue lo que estudiamos la semana pasada. Por eso el tema de hoy, que es una especie de continuación de esto, se llama permaneciendo hasta el final. Por la mañana siembra tu semilla y a la tarde no dejes reposar tu mano. Eso significa que nunca podemos decir, ya terminé. Ese es el punto que le quería compartir de eso. Nunca podemos estar satisfechos y decir, no, yo ya estuve 20 años en la iglesia, yo ya leí no sé cuántas veces la Biblia, yo ya hice tal cosa, ahora ya no hay nada más que hacer. No es cierto. Amén. Porque eso es lo que produce el acomodamiento. Vamos a ver cómo terminó su ministerio el apóstol Pablo. Vamos a ver 2 de Timoteo capítulo 4 del verso 6 al 8. Aquí está Pablo ya terminando. Usted sabe que estaba preso en Roma, estaba condenado a muerte, y dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Lo que quiero que note acá es que Pablo estaba muy claro y muy entendido que había llegado ya al final. O sea, cómo lo mataran, qué le hicieran,
Ya había dicho él que eso lo ponía en estrecho porque sabía que era incluso mejor irse con el Señor. O sea, no había problema respecto a eso. Pero en el versículo 7, utilizando un par de alegorías de la época, Pablo nos dice cómo está terminando. Primero dice: he peleado la buena batalla. Esa es la primera expresión que vemos. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, que era otro de los ejemplos que él usaba. ¿Se recuerda? Despojemos de todo pecado y corramos por delante la carrera que tenemos, puesto los ojos en el autor y consumador de la fe, etc. Ahora dice: he acabado la carrera, he guardado la fe. Este es otro elemento bien importante. He guardado la fe. Verso 8: por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. No hay cosa más maravillosa que aquella persona que parte para con el Señor dejando un buen testimonio, dejando una vida de ejemplo, habiendo construido para la obra de Dios, habiendo sido activo toda su vida. Qué bueno es eso. Pero lamentablemente, como le digo, cuando empieza a entrar el problema del acomodamiento, lo que va a venir es decaimiento. Y es exactamente el caso que vamos a estudiar. Solo quiero usar a Pablo como punto de referencia de lo que Dios espera, de lo que Dios quiere, de cómo terminemos en nuestro crecimiento espiritual. Ahora, vamos a hablar del rey Salomón. Hay una escritura que está en Nehemías, capítulo 13, versículo 26. Este versículo nos da varias referencias acerca del rey Salomón. Dice: ¿no pecó por esto Salomón, rey de Israel? Bien que en muchas naciones no hubo rey como él. Ahí vamos a ver varios versículos. Salomón ocupó un lugar tremendamente privilegiado en las cosas de Dios. Dice: no hubo rey como él. Y aquí hay una expresión que es muy importante. Dice que era amado de su Dios. O sea, hermano, el que Dios te ama, el que Dios te ponga en bendición, es una responsabilidad. Ese es el punto que quiero empezar a tocar de eso. O sea, no fue falta de amor de Dios, no fue falta de exaltación de Dios. O sea, lo que pasó con la vida de Salomón fue a pesar de toda la bendición de Dios. Y por eso es un llamado a nuestra vida en el tema de poderse o saberse mantener hasta el final. Dice el mismo versículo: Dios lo había puesto por rey sobre todo Israel. Y aquí tenemos el tropiezo que tuvo. Aún a él le hicieron pecar las mujeres extranjeras. Usted sabe que una de las cosas que Dios siempre advirtió a su pueblo era de lo que era mezclarse con los pueblos paganos cuando conquistaron la tierra prometida. ¿Por qué? Porque era tremendamente contaminante que al mezclarse, fueran matrimonios de hombre con mujer, judío o al revés, lo que iba a llevar al final era aquella familia a adorar a los dioses paganos. O sea, esa era la razón primordial por la cual Dios, si algo, dos cosas les advirtió. Primero, que no se mezclaran. Por eso a veces suena duro, pero en el Antiguo Testamento Dios decía: entren, maten, destruyan y no dejen nada, ni siquiera los niños. ¿Por qué? Porque sabía los focos de contaminación espiritual que iban a significar esos pueblos para su pueblo Israel. Y la segunda cosa que más abominó Dios fue la idolatría. Y lamentablemente todos esos pueblos lo que tenían era idolatría. Había cualquier cantidad de dioses, incluso aquí se mencionan algunos en lo que vamos a estudiar. Entonces, ¿qué fue? Fíjese que hay una expresión, dice aún a él. ¿Por qué está ese aún a él? ¿Porque él era un amado de Dios?
Dios lo había puesto por rey, Dios lo había hecho el hombre más sabio sobre la tierra, y dice, aún a él lo hicieron pecar. Amén. Esa es la importancia de saberse mantener. Vuelvo a insistir en este punto. Ahora, vamos a ver la historia entonces de Salomón. Primera de Reyes, capítulo 2, versículo 1 al 4. Este pasaje nos enseña el primer elemento en la vida de Salomón. Salomón tenía testimonio claro de la vida de su propio padre. David falló muchas veces, pero fue un hombre que al final mantuvo, como decía Pablo, la fe, y fue un hombre que hasta el final llegó en su fidelidad a Dios. O sea, tenía testimonio. Viene y David le traslada, le da un legado de lo que es el éxito en la vida con Dios. O sea que también había sido instruido, sabía los principios de la palabra de Dios. O sea, en pocas palabras, tenía todas las ventajas a su favor. Mire conmigo, dice, llegaron los días en que David había de morir, y ordenó a Salomón su hijo diciendo, yo sigo el camino de todos en la tierra, esfuérzate y sé hombre. Una de las cosas que debemos de considerar para mantener siempre nuestro nivel de fidelidad y de amor con Dios es que requiere un esfuerzo, hermano. ¿Estamos claros con eso? Mire, ¿por qué cuando se sostiene algo, un avión por ejemplo, requiere de una fuerza para romper la gravedad? Porque si usted le apaga los motores, el avión se cae. La fuerza de gravedad es muy fuerte. Igual sucede con la vida espiritual. O sea, siempre hay una fuerza de este mundo que nos atrae, que nos jala. Y si nosotros no nos mantenemos con esfuerzo cada día hacia arriba en la fidelidad con Dios, o sea, nos acomodamos. ¿Me entiende el punto? O sea, no es fácil mantener una vida de oración, no es fácil mantener una disciplina de lectura bíblica, no es fácil mantener fidelidad con Dios. O sea, no vamos a decir, ni somos superhombres, ni estamos en un ambiente donde todo es más fácil. La vida monástica nació precisamente donde los hombres iban a la montaña y ahí se quitaban de todo y trataban de anular todo deseo del mundo. En eso se basan las religiones orientales. ¿Por qué? Porque entre más lejos esté de todo lo mundano, más me puedo acercar a Dios. Ahora, ¿será así la cosa de fácil, hermano? Si no, Jesús les hubiera dicho a los discípulos, váyanse a la montaña y vivan ahí y no se mezclen con nadie, así son fieles. Pero no, dijo, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mundo. Y dijo, ir a todo el mundo y predicar el evangelio. Sabía cuál era el campo de batalla donde los estaba mandando, y sabía que hay una fuerza que los jala. Por eso la primera que le dice David a Salomón es esfuérzate y sé hombre. O sea, tienes que, para mantenerte con Dios, tienes que ser fuerte, tienes que sacar fuerza. Hay muchas cosas en la vida que nos podrían botar de nuestra posición con Dios. Ahora, dice el verso 3, guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés. Una de las primeras ordenanzas que Dios le dio a Israel cuando tuvieron rey es que debían sacar una copia de la palabra para el rey, y tenía que ser parte de la disciplina de cualquier rey meditar en esa palabra de día y de noche y cuidar. Era el líder, no solamente militar, no solo el líder político, sino sobre todo era un líder espiritual en testimonio de fidelidad a Dios. Esa era una responsabilidad tremenda. Aparte estaba el profeta, el sacerdote, pero el rey jugaba un papel primordial como ejemplo de vida delante de Dios. Y por eso, note usted cómo lo primero que le aconseja David a Salomón es que debe guardar todos los principios, los decretos, los mandamientos de Dios. Y le dice en el verso 4, al final, le dice, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas.
Este es el mismo principio que usted encuentra en Deuteronomio 28 y es exactamente el mismo principio que encuentra en el libro de Josué, cuando Dios le habla a Josué para ponerlo como general y comandante de la conquista de la tierra prometida. Son los mismos principios. Ahora, para que prosperes en todo aquello que hagas y emprendas. Y esto es bien importante, verso 4. Para que confirme Jehová la palabra que me habló diciendo. Y oiga esto: si tus hijos guardaren mi camino, andando delante de mí, y aquí hay varias características, con verdad, muy importante ese elemento, de todo su corazón y de toda su alma. ¿Se acuerda de Deuteronomio 6 del Shema? Amarás al Señor con todas tus fuerzas, con todo tu corazón, con toda tu alma. Eso es lo que le está diciendo David a Salomón. Dice: jamás faltará a ti varón en el trono de Israel. Ahora, un elemento que es muy importante en el verso 4 es que nos muestra la condicionalidad de Dios. O sea, para que seas prosperado en todo lo que emprendas y para que Jehová confirme la palabra acerca de tu descendencia. O sea, hay un caso en la palabra bien tremendo, que es el caso del sacerdote Elí. Fíjese que ahí Dios dice algo muy interesante por la infidelidad de los hijos de Elí. Dice: yo había dicho que tú y tu casa andarían delante de mí, mas tal yo no hago, porque yo no voy a honrar a los que no me son fieles. Eso lo dijo el Señor. Y cortó a los hijos de Elí, y cortó a la familia de Elí, el sacerdocio. Lo que quiere decir, hermano, es que Dios es condicional también, y tiene toda la razón. Por eso el permaneciendo es también para permanecer en la bendición de Dios. ¿Puede la persona voluntariamente, cuando decae en su vida espiritual, empezar a salirse de la bendición de Dios? Sí puede. Y le voy a dar otro ejemplo: Sansón. Sansón sabía que debía guardar el voto del Nazarerato. Eso significaba no tocar muerto, significaba no cortarse el pelo, significaba no meterse con mujeres paganas. ¿Qué hizo Sansón? Hizo todo lo contrario de lo que le habían dicho que no hiciera. Y cuando finalmente lo hizo caer también una dama llamada Dalila, ¿qué sucedió? Dice que él pensó que se iba a escapar como las veces anteriores, pero descubrió que Dios, el Espíritu de Dios, se había apartado de él. Miren qué cosa tremenda, qué advertencia de veras de vida. ¿Por qué? Porque no solamente es conocer a Dios, no solamente es crecer en Dios, lo más importante es mantenerse dentro de la comunión de Dios, y eso es condicional. ¿Cuál fue la advertencia clara que Dios le había dado a David? Que su descendencia, sus hijos, anduvieran delante de él para él guardar su promesa. ¿Qué sucedió? Aquí lo vamos a ver en la vida de Salomón. ¿Siguió siendo Dios con esa palabra sobre la vida de alguien que le falló? No. Por eso se destruyó y se partió el reino en dos, y empieza toda la historia que vemos en la parte de los libros de 1 y 2 Samuel y 1 y 2 Reyes y Crónicas. Ahora, vemos entonces cómo Salomón era amado de Dios, había sido escogido por Dios, había sido puesto por Dios. Cómo Salomón sabía qué era lo que él tenía que hacer y cuál era la condición que Dios había puesto para mantener la bendición sobre la casa de David y su descendencia. Esa es una gran ventaja, hermano. Y le voy a decir, hay muchos jóvenes que ya nacieron en hogares cristianos. Un caso son mis hijos. Eso es una bendición, que desde pequeños ya mamen el evangelio, pero también es una responsabilidad. ¿Por qué? Porque a quien más se le da, más se le exigirá. Y lógicamente, el nacer en un hogar donde se conoce a Dios
nacer bajo la cobertura de lo que es el conocimiento de la palabra, mamarlo desde la casa, eso los hace más responsables de ser fieles con Dios. ¿Estamos claros con eso, hermano? Amén. No estoy diciendo con eso que no cualquiera sea responsable de ser fiel con Dios, pero eso trae una responsabilidad especial, y Salomón las tenía todas, hermano. Ese es el punto que quiero volver a insistir. Salomón tenía todo: el amor de Dios, la escogencia de Dios, el testimonio de Dios, la bendición que venía de la ascendencia de la casa de David. O sea, no le faltaba nada, y si por si fuera poco, todavía le añadieron todo lo demás. Vamos a ver ahorita. Vamos a ir a Primera de Reyes, capítulo 3, verso 3. Este es el principio de Salomón. Dice: Salomón amó a Jehová, andando en los estatutos de su padre David. Solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. O sea, el principio fue bueno. Aún desde joven amó a Dios y fue fiel a Dios, y empezó obedeciendo a Dios. Luego dice en el versículo 5, siempre Primera de Reyes 3: y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños, y le dijo Dios: oye, pide lo que quieras que yo te dé. Imagínense si no gozaba el favor de Dios, hermano. Imagínense que Dios venga y le hable y le diga: pídeme lo que quieras. Eso es lo que hizo Dios con Salomón. Y eso nos habla del propósito del corazón de Dios para este hombre, todo. Y cuando se lo dijo, ya era rey, ya tenía toda la bendición y todo el respaldo de Dios. Ahora, dice en el versículo 9, aquí viene la petición de Salomón: da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? La petición fue muy sabia también: dame sabiduría para gobernar. Y dice el versículo 10: y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Y le dijo Dios: porque has demandado esto, y no pediste para ti muchos días, ni pediste riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. He aquí, lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Imagínense, hermano. O sea que a toda la gracia, a toda la bendición, a todo el amor, a toda la promesa, a todo el testimonio, a todo, todavía le pone sabiduría. Y una sabiduría que le dice: no ha habido nadie como tú, ni lo habrá otro después de ti. Pero además no termina ahí, oiga esto. Dice: y aún también te he dado las cosas que no me pediste, riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno como tú en todos tus días. Pero oiga, verso 14, aquí viene otra vez el recalcar la condición: si anduvieres en mis caminos, guardando mis estatutos y mandamientos, como anduvo tu padre David, yo alargaré tus días. O sea, además, larga vida. Ahora, me detengo un momentito aquí, hermano, y le pregunto: ¿le faltaba a Salomón algo? ¿O lo tenía todo, hermano? Ese hombre sí tenía todo. Dentro de la historia de la vida de Salomón, Salomón quiere decir paz, hijo príncipe de paz. ¿Por qué? Porque puso en paz con Salomón a todos sus enemigos. Alrededor nadie le dio qué hacer, nadie le dio ni batalla. David fue el que peleó y el que echó fuera, y Salomón no. Salomón durante toda su vida, hasta el momento que vamos a ver, no tuvo enemigos.
O sea que, imagínense, esa era otra cosa. Los reyes tenían gracia delante. Los reyes viajaban, como la reina que vino de lejos a traerle oro, plata, le traían de todo. Todos los años, dice, su peso en oro y un montón de cosas. Llegó a tener 20,000 caballos, caballerizas. O sea, este hombre tenía todo. Y eso lo vemos en el libro de Eclesiastés, cuando habla de toda la bendición que Dios le había dado. Pero el problema, vuelvo a caer al punto, no es solo gozar de toda la bendición, es saber que hay una condicionalidad que es la fidelidad a Dios. Otra vez el punto. Amén. Sigamos leyendo. Dice en Primera de Reyes, capítulo 10, versos 23 y 24: así excedía el rey Salomón a todos los reyes de la tierra en riquezas y sabiduría. Mira hasta dónde lo llevó Dios. Y dice el verso 24: toda la tierra procuraba ver a Salomón para oír la sabiduría que Dios había puesto en su corazón. O sea, ¿qué vemos como fruto en la vida de Salomón en esta etapa? Usted sabe que la mayoría, no todos, lo que es el libro de Proverbios los escribió Salomón. O sea, lo que está ahí es sabiduría pura de Dios. Además escribió el libro de Eclesiastés, el libro de Cantares, que son los libros que en la Biblia se les llama sapiensales. O sea, son libros de sabiduría. O sea, ahí están todos los principios para ser sabio delante de Dios. O sea, así empieza el libro de Proverbios. Ahora, ese fue parte del fruto. Además, Dios le dio el privilegio a Salomón de construir el más grande de los templos que hubieron de Dios, y le confirmó poniendo la propia presencia delante de todo el pueblo. Así como descendió la gloria Shekinah cuando Moisés terminó de construir el tabernáculo en el desierto, descendió la gloria Shekinah sobre el templo de Salomón de una forma tal que dice que ni los sacerdotes podían estar ahí por la presencia de Dios. Entonces, hermano, ¿qué más quería Salomón? Yo le pregunto. Había algo que su corazón pudiera anhelar, y por eso en Eclesiastés lo dice. En Eclesiastés dice: me amontoné riquezas, tuve hijos, tuve caballos, tuve de todo. O sea, no le di a mi corazón nada de desear. Así lo dice en el libro de Eclesiastés. Pero todo aquello, lamentablemente, hermano, le hizo perder el primer principio que le habían dado varias veces, y era guardar los mandamientos de Dios. O sea, como toda la bendición puede echarse a perder si no somos fieles con Dios. ¿Entiende el punto a dónde quiero llegar? Hoy hace 8 hablábamos de la importancia de no acomodarse, y ahora estamos hablando de la importancia de saberse mantener hasta el final. O sea, el apóstol Pablo es una paradoja junto a la vida de Salomón. ¿Por qué? Porque si alguno tuvo escasez de todo y se lo llevó el río en todo a Salomón, a Pablo. Pero Pablo al final puede decir: he corrido la carrera, he guardado la fe. O sea, puede llegar al final hasta arriba manteniendo la fidelidad con Dios. Y ese es el mensaje de estos dos personajes, ¿me entiende? El que lo puede tener todo y lo puede echar a perder por olvidar quién es su fuente, y el que aún en medio de la penuria de todo logra mantenerse hasta arriba por su corazón de fidelidad a Dios. Amén. Ahora, vamos a ver Primera de Reyes capítulo 11 verso 4. Aquí vamos a ir viendo varios elementos, y es ya el final de la vida de Salomón. Dice: cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos. Y oiga esto, hermano, porque es triste. Y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Fíjese cómo, claro, cualquiera va a decir: mire, pero la culpa ahí dice claro que fue de las mujeres. Correcto. El mismo Adán le echó la culpa a Eva, la mujer que tú me diste. Pero es un llamado de atención
cómo al ir cediendo, porque llegó a ceder de una manera terrible con sus mujeres. Imagínense, ahí lo vamos a ver, les construyó templos para sus dioses. Y una cosa que es un principio fundamental, hermano, especialmente para los hermanitos jóvenes y solteros: no hay tales de que se va a convertir si me caso con él. ¿Me entiende? Aquí lo que pasó fue que las mujeres convirtieron a Salomón. Eso fue lo que pasó. Con toda la sabiduría, con toda la bendición, con todo lo que tenía, fueron los que le hicieron caer, porque no se mantuvo fiel con Dios. Amén. Y qué triste que al final de sus días, cuando la palabra dice que era viejo, dice que su corazón ya no era perfecto con Dios. Amén. Por eso le digo, es maravilloso crecer, es maravilloso llegar a tener un grado de comunión y de bendición con Dios, pero nunca pierda de vista que tiene condicionalidad. Debe saberse mantener en ese nivel, porque si no, como le digo, hay mucha gente, yo he conocido casos de gente que en la noche a la mañana como que se les cayó el mundo, pero usted ha visto cómo han venido el decaimiento espiritual, y eso es exactamente lo que le pasó a Salomón. Veamos este, dice verso 5: porque Salomón siguió a Astoret, una de las peores deidades paganas que Dios había condenado, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. Imagínense, se volvió hasta adorador de las deidades paganas que Dios tanto condenó. Hasta ahí llegó a lo bajo en esto. Dice el verso 11:6: e hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Amén. Verso 7: entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Imagínense, estamos hablando de Astoret, de Milcom, estamos hablando de Quemos, de Moab, de Moloc. Eran todas las deidades que Dios detestaba. Era todo por lo cual mandó a destruir a esos pueblos para que no contaminaran a Israel. Y lo que hace Salomón es, al final de sus días, con tanta bendición, con tanta sabiduría, con tanta grandeza, volverse adorador de esos ídolos paganos. Ya se imaginan el disgusto de Dios por esta situación. Ahora, dice verso 8: así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. Y verso 9: y se enojó Jehová contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces. Y oiga, esto es muy importante: y le había mandado acerca de esto, que no siguiese a los dioses ajenos, mas él no guardó lo que le mandó Jehová. Amén. La pregunta es: ¿cuánto tiempo debemos ser fieles a Dios? ¿Cuánto tiempo debemos guardar la palabra de Dios? ¿Cuánto tiempo debemos cuidarnos de no caer en aquellas cosas que Dios abomina, hermano? ¿Será que solo mientras Dios me bendice y mientras llegamos arriba? ¿O será que lo más difícil es mantenerse arriba? ¿Me entiende cuál es el mensaje de Salomón? El mensaje de Salomón es un mensaje, hermano, que aunque tengamos la sabiduría del universo, Dios nos ama porque amaba a Salomón. Aunque Dios nos haya bendecido y prosperado en todas las cosas, nunca debemos de olvidar que la bendición de Dios está en que seamos fieles a Él. Amén. ¿Y se lo advirtieron a Salomón o no se lo advirtieron? Fíjense que cuando David se lo dijo, le dijo: para que Jehová cumpla
lo que ha dicho, para que seas prosperado en todo, para que seas bendecido. O sea, ¿lo sabía o no lo sabía? Ahora, otro de los mensajes grandes que tiene esta porción, hermano, es que nos llama también a reflexión acerca del problema de la contaminación. No estoy hablando de llegar a extremos, de irse a vivir en una comunidad como los Amish, pero ¿qué sucede si usted sigue rodeado de un grupo de personas que contaminan su cristianismo? ¿Esto le ayuda a usted a ser fiel, hermano? Mire, hay gente que no lo ve mal, dice no, si no tiene nada de mal. Pero tristemente, hermano, tenemos que entender que tarde o temprano van a jalar una inclinación que hay en nuestro propio corazón cuando nos cedemos a vivir en un ambiente que no agrada a Dios. ¿Cuántos entendemos eso, hermano? Y mire, tal vez esto pasa como muchas otras cosas en la vida. No se siente al principio. ¿Usted cree que todo vino mal para Salomón? Cuando, me imagino, cuando la primera le pidió, mira, es que mi Dios es Milcom, va, pues háganle un templo a Milcom. Después de haber venido la otra y le dijo, mira, pero ¿y por qué si la fulana le hiciste su templo? Yo quiero mi templo para Moloch. Vaya pues, imagínense. O sea, yo me imagino el Israel de esa época. O sea, el templo de Salomón, el templo de Dios ahí, el más grande que ha existido. Y en el cerro de enfrente, todos los templos paganos que Dios había maldecido, metidos en el propio Israel. O sea, ¿se da cuenta de eso, hermano? O sea, el punto nuevamente, fíjense, vamos a hacer un pequeño resumen de esto porque me interesa. Primero, empezó a romper el primer mandamiento que Dios les había dado, que no se mezclaran con pueblos paganos. Se empezó a casar con mujeres de Moab, de todos lados, paganos. El segundo, paró yéndose detrás de los dioses de ellos. O sea, no hay tales que no te va a hacer daño estar metido con un pagano. ¿Me entiendes? Tarde o temprano va a arrastrar. Luego, todo esto le llevó a dejar de ser perfecto con el Señor. O sea, ni de corazón ni de alma, como había empezado. Luego paró diciendo lo malo, hizo lo malo ante Dios y lo enojó. La palabra dice que Dios es tardo para la ira, pero aquí hay un elemento que a veces la gente no entiende. La palabra tardo no significa que nunca va a llegar su enojo. ¿Cuántos entendemos eso? Se va a tardar, va a tener paciencia, pero no significa que va a decir hasta aquí. Hay un versículo que está en 2 de Crónicas 36:15, cuando habla de la destrucción de Jerusalén. Ahí hay una frasecita que es tremenda, hermano. Dice que Dios les mandó profetas tras profetas hasta que subió la ira de Jehová y no hubo ya remedio. Léanlo, ahí está en 2 de Crónicas 36:15. O sea, la paciencia de Dios tiene límite. Hay gente todavía que maneja una especie de teología de no, Dios es bueno, Él no puede hacer eso, perdóneme, pero también es santo, también es un Dios justo y no sería justo que tuviera al impío por santo. Eso lo dice la palabra. Entonces el mismo Salomón, que era amado, que lo había sido puesto por Él, que le había dado sabiduría, que lo había bendecido con todo, el mismo Salomón llegó a Dios al límite de enojar. ¿Cuántos estamos entendiendo eso, hermano? Y ese es el punto. O sea, no podemos tener una relación con Dios si enojamos a Dios. Y mucha gente no entiende eso. Entonces quieren bendición, 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 pero no quieren fidelidad, no quieren compromiso. Y eso no funciona así en las cosas de Dios. El otro elemento, llegó al colmo de edificar templos a los dioses paganos, hacerse ídolos y dejar que les quemaran incienso. Y aquí hay otro elemento. Usted no encuentra que diga que Salomón fue a quemarles incienso, pero aquí está el problema: la tolerancia. O sea, no es solo de que él no lo hizo, lo toleró. Ah, bueno, pues si la mujer quiere allá su Moloch y quemarle, va para que vaya, pues hasta su templito le voy a hacer.
Y si la otra quiere buscar a Quemos o quiere buscar a Astarot, no hay problema, pues ahí que lo tengan afuera. No es así la cosa. Ya me entiende a qué condición llegó a caer el hombre más sabio que ha existido sobre la faz de la tierra, hermano. O sea, el tema es que la vida cristiana no solo es crecimiento, no solamente es bendición, no solamente es lo que usted quiera, es sobre todo saberse mantener en un nivel que usted es una persona que agrada a Dios. ¿Entiende el punto de eso? Porque si no van a haber límites. ¿Qué sucedió? Verso 11, siempre capítulo 11. Y dijo Jehová a Salomón, fíjese que se lo dijo a él: por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, oiga, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. ¿Qué le sucedió a Salomón? A Salomón les pasó lo mismo que usted encuentra continuamente como un ciclo en el libro de Jueces, y lo vuelve a repetir algunas veces en los libros de Reyes y Crónicas. Y es que cuando eran fieles con Dios, cuando se arrepentían, cuando buscaban a Dios, Dios los libertaba, los bendecía, los prosperaba, y luego volvían otra vez a caer en idolatría, en todo esto, y entonces los enemigos se fortalecían y empezaban a hacer pedazos a Israel otra vez. Y esto llegó a ser tan sucesivo que llegó un momento en el año más o menos 800 antes de Cristo, en que llegó al colmo con uno de los reinos, porque a partir de esta situación lo que Dios hizo fue partir el reino en dos. ¿Y qué sucedió? Que uno de esos reinos, el reino del norte, desapareció. Eran 10 tribus, se perdieron, se fueron destruidos por los asirios, y todavía la otra parte de Israel, que eran las otras 2 tribus, que era el reino del sur, que estaba en Jerusalén, se mantuvo más o menos por 170, 200 años, hasta que fueron destruidos también por Nabucodonosor. Y Israel estuvo en cautiverio 400 años, y ya cuando volvió empezaron a reconstruir únicamente parte ya del reino, hasta el día de hoy. O sea, ahora la pregunta es, ¿desde dónde empezó todo el lío? Desde aquí. Fíjese cómo lo que nosotros tengamos de fidelidad con Dios puede bendecir a nuestra descendencia, pero también la puede maldecir. ¿Qué sucedió acá? ¿Qué nos dice la historia? Esto solo se lo refiere. El Señor dijo: romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Había un descendiente de la casa real al cual Salomón persiguió por años hasta que huyó a Egipto. Era Jeroboam. Y estando ahí, cuando vino esta situación, empezaron a hacerle guerra. Dios levantó enemigos contra Salomón que le empezaron a fastidiar la vida, hermano. Eso fue la realidad. Y Dios le dijo todavía, fíjese, por la fidelidad, por el corazón de David, no lo voy a hacer en tu tiempo. Pero cuando murió Salomón, el que vino detrás de él fue su hijo Roboam. Y Roboam ya no fue capaz de sostener el reino, sino se levantó Jeroboam y fue el que partió el reino a la mitad. Por eso se volvieron el reino del norte, capital Samaria, y el reino del sur, capital Jerusalén. Y ahí empieza usted a través de toda la historia. Hay la historia de 39 reyes de los 2 reinos. Eso es lo que encuentra en los libros históricos. Y fíjese qué tremendo que de esos 39 reyes solo hubieron 6 que fueron fieles a Dios. Imagínense qué tremenda maldición trajo Salomón al final sobre su propio reino por su infidelidad. Y mire, esto es una advertencia tremenda, porque como podemos bendecir a nuestra descendencia, también la podemos maldecir cuando somos infieles. Eso fue lo que pasó acá. Ya nunca más se levantó el reino de esa manera. Y siempre que habían reyes malos, porque en el reino del sur no hubo ni un rey bueno, imagínense, ni uno. Y en el del norte, en el reino del sur, o sea, la descendencia de Salomón, hubieron solo 6 reyes buenos. Pero cuando habían reyes malos, el Señor decía claramente que solo por amor a David, su siervo,
es que no terminaba de destruir el pueblo de Israel. Imagínense la fidelidad de Dios, hermano. Como aquí tenemos el contraste. David, a pesar de sus fallas, a pesar de muchas cosas, porque la palabra no oculta sus fallas, pero a pesar de todo mantuvo un corazón fiel con Dios siempre, y la bendición alcanzó hasta para que no desapareciera Israel de la faz de la tierra, hermano. Esa es la verdad. Y recuérdense que David está en línea directa con el Mesías. O sea que en Jesús Dios cumplió la palabra de que se iba a levantar un varón en el trono de David, pero que iba a reinar eternamente. Y ese es Jesús. Por eso las genealogías. Pero en el reino del otro lado, donde empezó Jeroboam, lo primero que hizo Jeroboam cuando partieron el reino en dos, es que se empezó a construir templos para sus propios dioses y hizo ídolos, unos becerros, y empezó a instituir lugares de adoración para competir con el otro reino, y puso sacerdotes según su corazón e instituyó fiestas según su corazón. O sea, ahí tenemos el nacimiento de todo lo que es el paganismo que trata de imitar a la verdadera iglesia de Dios. ¿Entienden? Ahí están todos los elementos. Pero el punto al cual me mantengo, hermano, es sobre que el mantenerse no tiene sustituto. O sea, qué maravilloso que conocemos a Dios, qué maravilloso que estamos creciendo en el Señor, pero lo más importante de todo es que sepamos mantener fidelidad con Dios hasta el final. Hermano, el deseo de Dios es que al final usted pueda decir: he guardado la fe, he corrido la buena carrera, he peleado la buena batalla, y ahora me está esperando el galardón de Dios. Esa es la vida que Dios quiere para sus siervos. Amén. Si usted compara el principio de Pablo con el principio de Salomón, hermano, son totalmente opuestos. Por eso es que los presento como en contraposición. ¿Cómo empezó Pablo? Empezó siendo criado dentro de todo la rama más fuerte de los fariseos, o sea, todo lo que era el judaísmo ortodoxo, y se convirtió en asesino y perseguidor de cristianos. De ahí lo fue a sacar Dios. Pero ¿cómo terminó? Por eso el mismo Salomón escribe en Eclesiastés que más importante o mejor es el día de la muerte que el día del nacimiento. Dice que eso es bien interesante. Amén. No es cómo empezamos, sino es cómo terminamos. Y eso es lo que Dios quiere en nuestra vida. Y el trabajo de terminar bien con Dios es un trabajo que requiere esfuerzo, requiere fidelidad, dedicación, crecimiento, y es un trabajo que todos tenemos que realizar cada día de nuestros días, hermano. Amén. Voy a terminar con un versículo que escribió el mismo Salomón. Está en Proverbios capítulo 4, verso 23. Ahí está la clave de todo esto que hemos venido viendo. Dice: sobre toda cosa guardada. Oiga qué maravilloso es. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. ¿Qué es lo más importante, lo más sublime que Dios ha puesto en la vida del hombre? Es su corazón. Y recuérdense que, claro, estoy hablando del músculo cardíaco, es una expresión que habla de nuestro yo interior, de nuestro espíritu. Pero cuando dice guarda tu corazón, porque de él mana la vida, lo que usted realmente es, no es esa expresión externa física que tenemos, es lo que usted tiene adentro. Amén. Y por eso dice que Dios no mira lo de afuera, Dios mira el corazón. Lo de afuera lo desecha. Dice, eso es lo que mira al hombre, le dijeron a Samuel. Pero Dios mira el corazón del hombre. Y el mismo Salomón lo sabía. Dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Es el corazón lo más importante. Fíjense que hay una escritura donde el Señor, a través de un profeta, dice esto. Dice, hijo mío, dame tu corazón. O sea, ¿qué es lo que quiere Dios de usted y de mí, hermano? El mismo David lo entendía. ¿Qué le podemos nosotros ofrecer a Dios que no tenga, hermano? ¿Qué le podemos nosotros dar a Dios que Él no tenga?
Miren, ni nuestro servicio, nada. O sea, somos siervos de Dios por misericordia y por amor de Dios. Amén. ¿Puede alguien presumirle a Dios? Nadie, hermano. Pero ¿qué es lo único? Que sí, Dios no va a entrar y tomar por la fuerza de tu vida, sino quiere que tú se los des, tu corazón. Por eso dice, hijo mío, guarda tu corazón. Guarda tu corazón. Y déjeme decirle, por eso escogí este proverbio, el pensamiento más pequeño, pero yo diría uno de los más sabios que este hombre escribió, fue donde metió la pata y donde falló. ¿Es cierto o no es cierto? Hijo mío, guarda tu corazón. ¿Qué fue lo que hizo Salomón, hermano? No guardó su corazón. O sea, termino simplemente, hermano, con la meditación. Es más importante que el inicio, el mantenerse hasta el final y guardar nuestro corazón con Dios. Cada quien sabe cómo está su corazón. Esto no es cosa de confesar, no es cosa, no, es entre cada uno de nosotros y Dios, porque tampoco podemos engañarlo. O sea, a veces podemos pintar una apariencia ante los hombres, pero lo único que sabe realmente cómo está tu corazón es Dios. Y termino con esto. La advertencia es que en cualquier momento, si no guardamos nuestro corazón, hay muchas cosas que nos pueden arrastrar y botar de esa posición que Dios quiere en nuestra vida. Amén. Vamos a orar esta mañana y que quede esto en nuestro corazón como una meditación para nuestra vida. Amén. Padre, gracias esta mañana por tu palabra preciosa. Gracias, Señor, por esta exhortación, por este llamado a nuestra vida. Señor, perdónanos, porque muchas veces, Señor, dejamos que nuestro corazón nos arrastre a muchas cosas que no te agradan. Muchas veces, Padre, nos acomodamos a tolerar relaciones, a tolerar entornos que no te dan gloria, que no edifican nuestra fe, que no nos ayudan en nuestro caminar cristiano. Y muchas veces, Señor, somos contaminados. Perdónanos porque reconocemos que lo más importante en nuestra vida es guardar nuestro corazón delante de ti. Lo más importante en nuestra vida, Señor, es ser de hijos de agrado, hijos en los cuales tú puedas decir, como dijiste un día de Jesús, mi hijo amado en el cual tengo complacencia. Gracias porque la vida de tu siervo Salomón nos presenta un ejemplo claro de no mantener, Señor, ese nivel que tú quieres de fidelidad.